¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Teníamos muchas ganas de estar con Raúl Soro hoy día porque se dio uno de esos acontecimientos que de pronto en medio de toda una cosa tremendamente nubosa, fría, que da miedo, aparece aparentemente un brote de luz que permite eventualmente que se pueda decir que las cosas cambian. Y estoy refiriéndome a lo que ha ocurrido en el Líbano cuando de pronto hay atisbos de que se puede generar algún tipo de cese de fuego en lo que está pasando en el Medio Oriente. También vamos a hablar de las elecciones uruguayas, pero antes, ¿cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Es esto lo que parece algo real o es algo que eventualmente puede deshacerse con la misma facilidad con la que se monta la discusión? No, yo creo que es real y es absolutamente real. No sabemos cuánto va a durar porque un cese al fuego que inicialmente está previsto para 2 meses, pero tiene una serie de medidas de continuidad, como la instalación de tropas de Naciones Unidas, más bajo la supervisión o con la participación activa de Estados Unidos, Francia y otros 3 países, de manera que se está poniendo se está construyendo una barrera que veremos si tiene el efecto deseado. Israel se ha reservado el derecho a volver a intervenir en el Líbano si esto no funciona. Naturalmente dirían eso, es como evidente, pero sabemos que en el caso de Israel, cuando hace esa advertencia en general, las cumple. Y bueno, la situación ahora es muy favorable para Israel en el sentido de que parece haber conseguido sus objetivos en el Líbano. Y fíjate, Fernando, desde un punto de vista del análisis bélico, Israel se ve que estudió muy seriamente su intervención anterior en el año 1982, cuando invadió Líbano y llegó a las puertas de Beirut, la capital. Bueno, allí se enfrentaron a una tremenda resistencia de Hezbollah y especialmente lo que Hezbollah desarrolló con mucha habilidad fue una guerra de túneles, que se había inspirado en los vietnamitas en la guerra contra Estados Unidos. Los vietnamitas se hicieron expertos en guerra de túneles. ¿Por qué se llega a la guerra de túneles? Cuando tu enemigo tiene absoluta supremacía aérea, como la tenía Estados Unidos en Vietnam, o como la tenía Israel en el Líbano, bueno, tú te metes bajo tierra y tratas de resistir ahí los embates. Bueno, Israel en la guerra de 1982 tuvo muchas bajas y le resultó muy complejo y finalmente se retiró sin perder, pero con muchas bajas y con una sensación, si no de derrota, de no haber conseguido sus objetivos. Esta vez fue diferente, se prepararon minuciosamente y la mayor preparación, y esto es tan importante, normalmente la gente que no está adentrada en los temas militares, una de las claves básicas, fundamentales, es la inteligencia. Inteligencia en el sentido militar, de tener información de dónde está tu enemigo, cómo va a proceder y adelantarte a él. Y uno vio cómo empezó esta guerra, digamos, Hezbollah solidarizó con Hamas en Gaza y comenzó una serie de ataques lanzando misiles e Israel durante meses estuvo respondiendo, pero se ve que en ese periodo, probablemente también de antes, hicieron este trabajo que culminó con este golpe demoledor contra Hezbollah, que fue el estallido de los walkie-talkies de todos los sistemas de comunicación, con lo cual desarticularon en buena medida a la organización porque la dejaron sin líneas de comunicación. Y después, ahora se ha visto que tenía información muy precisa de dónde estaban su jefatura y fueron asesinando uno por uno a los distintos jefes, incluyendo al líder máximo histórico, el señor Nasrallah, que, digamos, a través de bombardeo quirúrgico. Cuando digo quirúrgico es que quiero decir que tenían blancos precisos, pero no quiere decir de que no provocan una serie de
digámoslo en términos eufemísticos, daños colaterales. Sí, no, por favor. No, bueno, han habido otros momentos, los conversamos acá, donde se daba la posibilidad de que hubiese, que cambiara el statu quo de la cosa bélica a las posibilidades de encuentro, a las posibilidades de diálogo o de algo allá. ¿Qué te da a ti la sensación de que esto es más real que las otras veces que fracasaron todos? Bueno, esto en el caso con el Líbano es más real porque está basado en la fuerza. Es decir, Israel le ha asestado un golpe descomunal a Hezbollah y Hezbollah aceptó el cese del fuego renunciando a su premisa básica, que era nosotros vamos a seguir atacando a Israel mientras Israel no se retire de la Franja de Gaza. Bueno, Israel ha dicho que no se va a retirar de la Franja de Gaza, ha mantenido su ofensiva contra Hamas en el sur y, sin embargo, se llega a este cese del fuego y claramente Hezbollah está pidiendo, es decir, está en una situación de agotamiento. De hecho, Israel había denunciado que Hezbollah había acumulado miles de cohetes y de misiles para lanzar sobre Israel y en la práctica, aunque lanzó cientos de ellos, no fueron miles y miles, mucho menos que en el año 82. De manera que algo funcionó mal para Hezbollah, habrá que ver exactamente cómo se dieron las cosas, pero claramente Hezbollah ha sufrido una derrota estratégica en este caso. Y tú ves aquí también, Raúl, de alguna manera un poco más de presión de los grandes superpoderes que apoyan a los distintos países, Estados Unidos en el caso de Israel, no sé quién, básicamente Irán en una de esas también puede estar interesado en no entrar muy de sopetón a este conflicto. Bueno, partiendo por Irán, a Irán le han cortado uno de sus principales tentáculos, por así decirlo metafóricamente. Es decir, Hezbollah era su principal aliado en la región y era un brazo operativo de Irán. Por lo tanto, le han mermado una capacidad importante de acción. Ahora, Hezbollah es una organización muy potente, tanto en lo político como en lo militar, está muy bien implantada, tiene mucha base social, de manera que Hezbollah va a seguir operando. La pregunta es cuán traumático fue esta experiencia y cuánto va a tardar en volver a tomar una actitud más agresiva. En cuanto a la pregunta central tuya, que es las presiones de Estados Unidos, sí, yo creo que pusiste el dedo en la llaga. Estados Unidos es la clave de esta tregua, de este cese al fuego, porque Estados Unidos comenzó en forma muy discreta a demorar algunos despachos de armas, algo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió entre líneas diciendo han habido algunas demoras, necesitamos reponer nuestros repuestos. Bueno, está claro, si es porque no te están llegando, y Estados Unidos empezó a bajar la marcha, y claro, la Fuerza Aérea Israelí depende totalmente, es decir, de Estados Unidos, los aviones y la cantidad de repuestos. Y uno sabe que lo fácil que es complicar a una Fuerza Aérea que está jugando un rol protagónico, lo vimos en Chile con el boicot o con las dificultades que puso Estados Unidos a través de la enmienda Kennedy. Sí. Y una de las cosas que hizo con la Fuerza Aérea Chilena, le prohibió la venta de cápsulas de eyección de los asientos de los aviones. Es decir, si el avión tiene un desperfecto, el piloto tiene que eyectarse. Y hay unas cápsulas que tú apretas y eso permite la eyección. Sin eso, el piloto, si algo falla, estaría condenado a muerte. No puede saltar en paracaídas. De manera que basta con que tú dejes de proveer un pequeño tornillo que es clave para el funcionamiento del radar o cualquier otro insumo y afectas el todo de manera... puedes dejar que el avión deje de ser operativo. Bueno, Estados Unidos parece que le envió señales que se moderara. Lo hizo en forma muy diplomática, silenciosa,
pero también algunos diplomáticos estadounidenses dieron a entender de que si no fue solo recomendaciones verbales, sino que hubo alguna presión más sustantiva. Ahora, va a llegar de nuevo a la presidencia de Estados Unidos probablemente uno de los presidentes que desde el punto de vista de si tú quieres, las caracterizaciones de los personajes, aparece y siempre se ha vendido de alguna manera como un tipo extraordinariamente resuelto, no tiene temor a enfrentar bélicamente a nadie y más aún no ha mermado sus palabras respecto de que él en minutos puede parar guerras o puede armarlas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo entra el factor Trump aquí? Bueno, el factor Trump entra de dos maneras. Trump es absolutamente pro-israelí, sí, y no ha hecho ningún secreto de esto y lo plantea públicamente. Los israelíes han dado muestras de aprecio hacia Trump. De hecho, a una colina en el norte del país le pusieron Monte Trump, y esto a Trump le hizo unas cosquillas tremendas, lo llenó de placer. Pero más allá digamos, del aspecto anecdótico, Trump tiene relaciones muy estrechas, y no solamente Trump, sino que el Partido Republicano y ahora convengamos también, porque los para no ser injusto, en Estados Unidos los dos grandes partidos de los demócratas y los republicanos son muy pro-israelíes. Absolutamente, ambos. En eso no hay debate y hay unanimidad en la política exterior, salvo que Trump es particularmente pro-israelí y tiene una relación de bastante afinidad con Netanyahu, más que, por ejemplo, la que tenía Biden con Netanyahu, que tuvieron varias fricciones. Eso no ha ocurrido todavía con Trump. Pero, digamos, no cabe esperar ningún cambio en la política exterior de Estados Unidos en relación al Medio Oriente, porque están alineados los intereses estratégicos de Estados Unidos e Israel. De hecho, Israel no podría existir sin la ayuda absolutamente masiva. Israel es el país que recibe más ayuda militar estadounidense en el mundo. De manera que eso ya te dice todo sobre la importancia que Estados Unidos le asigna al rol de Israel en el Medio Oriente. Y otro país que históricamente también en todo este tipo de conflictos se ha visto a veces siendo parte, otras veces fuera, que es Arabia Saudita. ¿Qué pasa con Arabia Saudita en toda esta lógica? Arabia Saudita había prometido o había insinuado que se iba a sumar a los acuerdos de Abraham. Así es. Y los acuerdos de Abraham consistían en reconocer a Israel. Y eso estaba sujeto a que se encontrara una solución a la creación de un Estado palestino. Y se estaba trabajando en eso, y digamos, los acuerdos de Abraham fueron un progreso enorme. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos restablecieron relaciones normales con Israel, de hecho, con Dubái y con otros de los Emiratos. Y esto parecía bien encaminado, y Arabia Saudita era la joya de la corona, la perla de la corona, que tenía que entrar a estos acuerdos. Y si Arabia Saudita ingresaba, bueno, hay muchos que especulan, fíjate, mira la importancia, que el 7 de octubre, en que tuvo lugar el ataque de Hamas en el sur de Israel, que dejó más de 1.200 víctimas y todos los secuestros que todavía persisten, fue en gran medida porque, esa es la especulación, Hamas estimó que si Arabia Saudita normalizaba sus relaciones con Israel, bueno, esto era casi el fin del conflicto con el mundo árabe. Y por lo tanto, una de las motivaciones de este ataque fue patear el tablero e impedir que Arabia Saudita normalizara plenamente sus relaciones con Israel. Esa es la importancia, porque Arabia Saudita juega un rol determinante en el mundo árabe hoy día. Su capacidad financiera es prácticamente ilimitada, y ellos están detrás de muchas de las negociaciones y de las políticas que se adoptan en la región, con la capacidad de iniciativa, pero también de inhibir a terceros. Claro que Arabia Saudita en el último tiempo ha hecho un cierto viraje, se ha retacado un poco en relación a Estados Unidos y le ha empezado a sonreír
con discreción, pero sonreírle a Irán y decir, hagamos las paces y enfoquémonos en los verdaderos problemas del Medio Oriente, y uno de ellos es Israel. Por lo tanto, manténganse, no normalicen relaciones con Israel. Y si uno ve las declaraciones más recientes del gobierno saudí, son bastante más agresivas hacia Israel que lo que eran en el pasado. De manera que es difícil pensar hoy día que los acuerdos de Abraham van a poder progresar, por lo menos en el futuro inmediato. La tregua o el cese del fuego del que estamos hablando tiene acotamiento en el tiempo. Meses. ¿Ah? 2 meses. Son solamente 2 meses. 2 meses. Y básicamente lo que se entiende es que esos son 2 meses para curar herida y para ver si es que se puede arreglar algo antes de mucho entrar. Más que eso, Fernando. Es para instalar una fuerza en el sur del Líbano que, como se hizo en el pasado, a la altura del río Litani, unos 30 kilómetros al norte de la frontera de Israel, y que digamos, evacuar a las fuerzas de Hezbollah nunca va a ser por completo, pero que, digamos, haya una fiscalización de que Hezbollah no está operando al sur del río Litani, y que esta fuerza, encabezada en primer lugar por el debilucho ejército libanés, que puede ser fortalecido, o sea, la debilidad y la fortaleza de los ejércitos depende también de los recursos que reciben, y en el pasado el ejército libanés no quiso enfrentarse, no es que no quiso, no podía enfrentarse con Hezbollah porque simplemente era superado en poder de fuego, en capacidad y en la moral de combate de Hezbollah es muy superior a la del ejército, de manera que van a poner al ejército y tropas de varios países, entre los que destaca Francia, que es parte central del acuerdo y que Francia tiene una relación especial con Líbano, y, bueno, por cierto, Estados Unidos y otros países. Una última pregunta te quiero hacer. Tú siempre has señalado de que el gobierno israelí es un gobierno que tiene mucha influencia de los sectores más conservadores del país, tanto religiosamente como políticamente. ¿Cómo se ve eso dentro del gobierno israelí, esto de transar con personas que eventualmente muchos pueden pensar de que sería mejor eliminarla? Sí, hay muchos que... Exactamente lo que tú has señalado, y el argumento de ello es: estamos perdiendo una oportunidad de oro en que teníamos al enemigo, digamos, de espalda, y este era el momento de aceptarle golpes decisivos y nos estamos afarreando esta oportunidad. Pero por otra parte, el gobierno israelí, siempre hemos mencionado que Israel es una democracia. Sí. Y uno de los rasgos que uno admira de Israel es una prensa libre que puede ser muy crítica. Y el diario que hacía de punta de lanza de la crítica y que era totalmente contrario a esta guerra, que la criticó desde el primer día, es un diario que se llama Haaretz, que es el principal diario independiente de Israel. Bueno, ese diario, el gobierno Netanyahu acaba de sacar un decreto que prohíbe el avisaje en ese diario y le establece una serie de restricciones e incluso le prohíbe a sus ministros hacerle declaraciones, hablar con el periódico. Es decir, este es un golpe, un mazazo brutal a la libertad de prensa en Israel. Es algo que hay que seguir muy de cerca. Sí, porque si hay países que son democráticos en serio, uno de los, sorprendentemente, porque por estas características de guerra y todo, es justamente Israel. Sí, bueno, por eso es tan preocupante que este diario, que tiene un gran prestigio, es un diario de orientación liberal, es una forma de decir centro-izquierda. Y este diario centro-izquierda, en un gobierno de extrema derecha, ha sacado roncha. Y, digamos, ese es el rol de una prensa independiente. Esperemos de que las cosas se den esta vez como están aparentemente eleccionadas, mucho mejor que los intentos anteriores de poder parar el conflicto. Vamos a tu libro. Perfecto. Te quiero hacer nada más que un breve alcance sobre Uruguay, donde Yamandú Orsi ganó las elecciones. Sí. Él era el candidato del Frente Amplio bastante similar al nuestro, es decir, de una organización, una
formación política de centro-izquierda, quizás más de centro que el Frente Amplio chileno, pero... Y etariamente mayor, exacto. que el Frente Amplio. Tanto mayor que Orsi es digamos, el ahijado de nada menos que Mujica. Sí. Mujica que se ha transformado en un ícono en el mundo. Es decir, Mujica pareciera ser un hombre que no le teme a nadie y que a su edad, ya cerca de los 90, dice las cosas como las ve, sin matizarlas, y esto le ha provocado una tremenda admiración por su honestidad y por su integridad, ¿no? Y considerando que él era un viejo tupamaro de esta organización guerrillera y que estuvo preso y lo torturaron en forma brutal, que volvió sin odio, sin rencores y que pudo gobernar y tuvo un gobierno extraordinariamente exitoso, y que hoy día uno de sus ahijados, por así decirlo, Orsi, haya ganado las elecciones sobre el Partido Nacional en Uruguay, es realmente significativo. Sí, buena apreciación respecto de lo que está pasando también en otro país que también es un referente para muchos políticos en América del Sur. Vamos al libro. Sí, el libro es un libro muy interesante que es de Colson Whitehead, Manifiesto Criminal. Este es de un libro Random House. Este manifiesto criminal, debo decir que este autor es un doble ganador del premio Pulitzer. Es decir, no es menor. No ganó una vez, sino que... No, y este es el premio quizás más prestigioso. No, el Pulitzer para los que son básicamente escritores es uno, si no el más... Por lo menos el que tiene más bombo. Es como el Nobel estadounidense. Claro, exactamente, ¿no es como el Nobel para los libros. O sea, ganárselo 2 veces. Sí, no. Y este es un escritor negro que narra la situación en el gueto, una forma de decir, en Harlem, en Nueva York. Sí, el barrio negro, sí. Y las condiciones paupérrimas, la discriminación, las dificultades que vivía la población negra, y la pugna que se da entre dos organizaciones, el Ejército de Liberación Negro y las Panteras Negras. Y es un debate clásico que se da en muchas izquierdas en el mundo, los que están por la lucha armada sin contemplaciones hasta las últimas, y aquellos que dicen, bueno, utilicemos la violencia para negociar. Y bien, sabemos cuál es la historia de Estados Unidos y que esto en qué terminó muy mal para el movimiento negro en general, me refiero a la lucha armada, y narra cómo se da Sí, perdón. Bueno, los Panteras Negras, que fueron durante los 60 muy potentes en un montón de materias. Malcolm X, que de alguna manera lideró también un grupo que era mucho más radical que entonces. Sí, pues, Ahora, no consiguieron sus objetivos políticos maximalistas, exacto, pero tuvieron una influencia tremenda, positiva, en última instancia, en lograr la emancipación y la igualdad y un reconocimiento en la sociedad estadounidense, que se fraguó en lo que algunos dirían, desde su perspectiva política, en una traición, y otros dirían, lo logramos, nos hemos asimilado en forma relativamente armoniosa en la sociedad y vivimos mucho mejor que antes. Todo depende con el prisma que tú lo veas. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Manifiesto Criminal. Tiene muy buena pluma, no en vano se ganó estos 2 premios. El autor es negro y tiene un estilo muy, muy atractivo. Y quienes se quieran instruir sobre lo que ha sido la lucha y la vida de la población negra, especialmente en Nueva York, que es uno de los lugares más emblemáticos, este es un libro interesante de leer. Es una introducción muy amena. Muy bien, muchas gracias, Raúl, por haber estado una vez más aquí como todos los jueves con el análisis internacional y la recomendación literaria. Gracias. Eso es. Chao. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Nos encontramos, por cierto, mañana tempranito con CNN Chile Radio y Carolina Urrejola, tempranito a las 7 de la mañana. Y, por cierto, el lunes está Tolerancia Cero y también
última mirada. Hasta luego.